Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a las sesiones de seminario del Departamento de Biología de la Universidad de Chile. Hoy en día tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Roberto Araya, quien además es un amigo mío muy querido, personaje ilustre, gran, gran chileno, encuentro yo, que ha estado digamos, es uno de los hijos directos de Chile, yo diría. Estaba haciendo mucha investigación muy destacada en el extranjero, dejando en alto nuestro nombre. Él ha estado estudiando, comprendiendo la función de las espinas dendríticas, de la integración sináptica, pero especialmente desarrollando, haciendo aportes novedosos muy importantes en las técnicas electrofisiológicas y ópticas que se pueden utilizar para esto. Y además haciendo mucha integración con otras fuentes de información, en descubrir los mecanismos detrás de desórdenes neurológicos, ¿cierto? Elementos, eh, en circuitos neuronales y sus elementos, ¿cierto? Él está trabajando en el laboratorio de la universidad, ahí dice, ¿cierto? Profesor en neurociencia en la Universidad de Montreal. Está investigando, ¿cierto?, los procesos como el reward, la recompensa, puede modular la integración de los inputs dendríticos en vivo y cómo este proceso está, digamos, modificado, alterado, ¿cierto?, en neuronas piramidales de modelos de enfermedad en el espectro autista, neurodegeneración y otros temas que nos va a estar conversando hoy día Roberto. Así es que, sin más, los dejo con nuestro invitado, el profesor Roberto Araya. Bueno, muchas gracias, Alex, por esa introducción tan buena. Es cierto, somos amigos de hace mucho tiempo. Tuvimos la fortuna, yo creo, de estar juntos en un fellowship de la Pew, un Latin American Fellows, y la verdad que fue una experiencia que a mí por lo menos me cambió. Y la mayoría de gente dice me cambió porque conocía a todos estos grandes PIs, el network. Pues la verdad que lo más importante, creo yo, lo más relevante de esa experiencia fueron los amigos que conocí. Entre ellos estaba Alex, había otro Alex también de Luna, y gente con las cuales hemos hecho conexiones que han perdurado hasta el día de hoy. Y lo otro que es muy interesante también, y que por lo menos a mí me entusiasma mucho, es que a pesar de que de repente nuestros estudios sean un poco distintos, siempre encontramos maneras de motivarnos mutuamente de nuestro research, y eso genera cosas que son súper interesantes. Y bueno, en eso te agradezco, Alex, por invitarme a dar una charla acá a la Universidad de Chile. Es verdad que llevo harto tiempo fuera de Chile, pero es verdad que me siento muy chileno. Espero que no tenga ningún anglofonismo mula o cosa que sea desagradable, pero de repente el tiempo genera un poco de desconexión, al menos en algunas muletillas y cosas. Así que les pido disculpas si es que eso pasa, pero el chilenismo está siempre presente. Y la otra cosa que les quiero decir es que si tienen preguntas durante la charla, por favor, no tengan problema en interrumpirme o levantar la mano, qué sé yo, y ahí no sé si tú, Alex, verás, mientras yo estoy presentando, yo feliz paro y hago alguna aclaración o contesto preguntas, ¿ok? Pueden Bueno, interrumpir nomás sin necesidad de que yo les dé permiso. ya, perfecto, me encanta eso. Bueno, entonces el título de esta charla hoy día, como Alex decía, yo trabajo el estudio de las espinas dendríticas. Les voy a dar una razón por qué estudio las espinas dendríticas, no solamente porque sean una estructura muy linda morfológicamente, y también argumentarles que estas estructuras que decoran las dendritas, que son las ramas de estos árboles de las neuronas piramidales y de otras neuronas, por qué estas estructuras son importantes, y que además estas estructuras son la mínima unidad funcional de la plasticidad y de la memoria. ¿Ok? Esto último todavía existe cierta controversia, pero es muy pequeña, y hay una relación casi directa entre la plasticidad sináptica
sináptica y la memoria. En fin, aquí les muestro nomás el centro donde nos movimos. No sé si ven mi cursor. Déjame ver si es que... ¿ves el láser? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, aquí nos movimos recientemente y esto es un diagrama que hice un poco del trabajo que les voy a presentar, que es una parte en la que trabajamos en el laboratorio, que es la plasticidad sináptica. Ok, bueno, para un poco introducir o presentar de una manera general y quizás un poco más entretenida cuál es la estructura cerebral con la que trabajamos en el laboratorio, les muestro esta acumulación de nieve en la ventana de mi cocina cuando recién llegué a Montreal. Que fue impresionante, fue una tormenta de nieve, se acumuló la nieve, y jamás había visto esto yo. A pesar de que viví en Nueva York 8 años, nunca había visto tanta nieve junta. Y lo interesante es que se veía exactamente como la corteza cerebral, que es la estructura que trabajo, que es esta capita bien fina que cubre el cerebro, y que es importante para funciones cerebrales, como por ejemplo la conciencia, en los humanos el lenguaje, comandos motores, etc. Una parte del cerebro que si no la tienes, estás completamente incapacitado y en un estado casi vegetativo. Entonces, esta estructura la vi y mi hijo en ese minuto era bastante chico, me preguntó, papá, ¿qué es lo que trabaja? ¿Qué sé yo? Y yo agarré un lápiz y le empecé a dibujar estas neuronas, que son las neuronas piramidales, que son las neuronas que trabajamos en el laboratorio. Y se llaman piramidales porque tienen esta forma de pirámide y tienen estas dendritas, sobre todo las neuronas que están en la capa 5, que la corteza está dividida en diferentes capas, y que tienen dendritas, que son estos centros receptores de información, que cubren gran parte de la corteza, y después tienen un axón, que en el fondo cuando la señal se integra y se llega a un umbral para generar un potencial de acción, esta información viaja hacia otras zonas corticales o hacia otras partes del cuerpo. Y entonces, bueno, esta es la estructura, es vital, y nosotros trabajamos en estas neuronas que se llaman las neuronas piramidales, que representan aproximadamente el 70 u 80% de las neuronas en la corteza. ¿Ok? Esta es una foto que tomamos en el laboratorio de una de estas neuronas expresando una fluorescencia. Esto es en una rebanada de cerebro del ratón, y como pueden ver tienen esta estructura piramidal acá en el centro, que es el soma, y tienen estas dendritas que están decoradas con estos pequeños lollipops o espinas dendríticas, que son bien interesantes. Y esta estructura, que también es importante siempre hablar un poco de la historia, las descubrió, no fue el primero que las vio, pero fue el primero que dijo que eran estructuras reales e importantes, fue Santiago Ramón y Cajal en 1888. Y él fue y dijo, miren, estas pequeñas protuberancias que salen de las dendritas no son un artefacto de la técnica, como lo pensaba Camilo Golgi y otros, sino que dijo, estos son los lugares donde las neuronas se conectan unas con otras, y esto no es un sincicio todos conectados, una mazamorra de básicamente neuronas que están todas conectadas y que no hay división entre ellas. Entonces, solamente para mencionarles que estas estructuras fueron inicialmente descubiertas y se les sugirió una función por Santiago Ramón y Cajal. Con el desarrollo de la microscopía óptica, en particular con la microscopía de 2 fotones, uno es capaz de ahora mirar estas espinas en un cerebro vivo, y mirarlas, y no solamente mirarlas, sino que manipularlas y estudiar su comportamiento, etcétera, etcétera. Aunque no su comportamiento, pero su función o cómo las señales que llegan a estas espinas son procesadas, almacenadas, etcétera. Importante destacar, eso sí, es que si ven acá la figurita de abajo, es una reconstrucción seriada de un microscopio electrónico, en donde el postsynaptic density o la densidad postsináptica, que es como la huella dactilar de la conexión excitatoria, donde ocurre la sinapsis excitatoria. So, tú puedes ver acá que todas las espinas tienen, la mayoría de las espinas, más del 90% en estas neuronas piramidales, recibe la información excitatoria. Y el tronco, esta dendrita, está completamente, no tiene ninguna. Entonces, por alguna razón evolutiva, la sinapsis excitatoria, todas estas sinapsis glutamatérgicas, van a estas pequeñas protuberancias, que son pequeños compartimentos de menos de 1 femtolitro de volumen, o sea, son realmente pequeñas. ¿Okay? Entonces, la neurona gasta una cantidad de energía increíble para generar estas estructuras, estos pequeños lollipops, que son los lugares donde ocurre el proceso de transmisión sináptica.
Entonces, esa es la razón principal por la cual yo trabajo las espinas, porque son las primeras compuertas, las primeras puertas de entrada de las señales excitatorias en las neuronas piramidales. Entonces, por ende, son las estructuras, es re importante saber qué es lo que ocurre a ese nivel primero, en términos de la transmisión sináptica, en términos de la plasticidad y cómo la información se integra. Eso es básicamente las tres modalidades de estudio que hacemos en el laboratorio, en modelos in vitro, en rebanadas de cerebro, de corteza de ratones agudas. In vivo también hacemos imaging, le abrimos una compuertita en la cabeza y vemos la activación de las espinas y de las dendritas cuando el animal está aprendiendo un comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces hoy día en esta presentación les quiero hablar de la plasticidad sináptica de estas espinas dendríticas, y les quiero siempre tratar de mantener la visión macroscópica, ¿okay? Porque en el fondo estamos yéndonos a estas espinas y voy a empezar a hablarle de técnicas bastante específicas como nosotros activamos estas pequeñas protuberancias, pero tengan siempre en mente que estas espinas son las mínimas unidades funcionales de plasticidad y de memoria, ¿okay? Entonces cualquier formación de engramas en tu cerebro, cuando tú estás, qué sé yo, creciendo, qué sé yo, frente a las mínimas unidades que van a almacenar esa información van a ser estas pequeñas protuberancias. Esa es la importancia de estudiarlo. ¿Okay? Ok, entonces aquí nos metemos un poco más en detalle de cuáles son las funciones que tienen estas espinas. Y una función importante que se ha descrito ya hace bastantes años es que las espinas dendríticas, una vez que reciben una sinapsis, cada uno de estos lollipops, una vez que reciben una sinapsis en su cabecita, van a generar una señal de calcio local que se compartimentaliza en la cabeza, que no se mueve hacia la dendrita, sino que es capaz de estar compartimentalizada. ¿Okay? Y esto ha sido demostrado tanto con la estimulación eléctrica de axones que contactan estas espinas, utilizando señales de marcadores de calcio. Aquí puedes ver, por ejemplo, que se activa esta espina y el calcio se mantiene en la cabeza, hay muy poco qué sé yo, movilización de calcio hacia la dendrita, y estos son experimentos con activación de dos fotones o que tienen un glutamato enjaulado, que les voy a hablar en más detalle, en que con luz tú puedes liberar la jaula y liberar el glutamato que puede actuar y activar esa espina. Y acá esto es un line scan o una línea que básicamente escanea en el tiempo el cambio de fluorescencia dado por calcio, y tú puedes ver que en la espina se genera un calcio en el tiempo, pero no en la dendrita. En fin, eso es importante. Y lo otro es que habrá habido estudios tanto de otros laboratorios como el mío, en el cual el tamaño de la espina, la morfología de la espina, aparentemente es un factor muy importante en determinar cómo el calcio se acumula en la espina. De otra manera, si es que tienes si uno ve la difusión del calcio, en el fondo de este tau, ¿cierto? Uno puede, en el fondo, estimar cuál es una medida de compartimentalización de la señal de calcio. En este caso hicieron una fotoactivación o hicieron bleacharon una fluorescencia y vieron cuánto tiempo se tomaba en recuperar, y tomaron información de la morfología de la espina utilizando microscopía de super resolución, y es increíble que uno puede predecir casi perfectamente este comportamiento, compartimentalización, con una fórmula muy simple en la cual el volumen de la espina, el largo, el coeficiente de difusión de la molécula que está estudiando y el cross-sectional area o el área de la espina son suficientes para poder tener una buena aproximación de lo que está pasando experimentalmente. Entonces eso nos habla de que la morfología sí tiene una relevancia para la compartimentalización bioquímica. Obviamente hay otros procesos que podemos hablar después, como el retículo endoplasmático o mecanismos que pueden extruir el calcio de una manera muy efectiva, etcétera. Pero eso podemos hablarlo después. La otra cosa importante es que las espinas uno las puede ver, o las dendritas, todas estas ramas del árbol, uno las puede ver como cables eléctricos. Si uno las ve como cables eléctricos, y obviamente estos cables eléctricos son membranas, uno puede pensar en la espina como un circuito RC, como un circuito con resistencia, con capacitancia, y inmediatamente uno puede empezar a darse cuenta que si uno las modela, dado el tamaño de este cuellito que es muy pequeño, uno inmediatamente ve que sí tienen una influencia en cómo las señales eléctricas son generadas en la
cabeza, cómo se transmiten hacia la dendrita, etcétera, etcétera. Y podemos hablar de esto con más detalle si quieren al final. Pero una cosa bastante intuitiva que uno puede hacer, un ejercicio, es decir, ok, si es que uno, por ejemplo, pone una sinapsis en una dendrita directamente, no construye este lollipop, y genera una sinapsis, una conductancia de un valor X, ¿cierto? Y uno toma la ley de Ohm, muy simplemente el voltaje que se genera acá va a depender de la corriente que estás inyectando y de la resistencia del sistema. Entonces, inmediatamente por esa súper simple análisis, ¿cierto? Uno puede darse cuenta que si uno genera o construye una espina, y ahora la sinapsis no está en la dendrita, sino que está en la cabeza de la espina, y sabemos que el cuellito de la espina es súper chico, que tiene y que la resistencia de este cuello va a depender de la resistencia axial del cuello, va a depender del largo, y va a depender también del diámetro. Uno inmediatamente dice, ok, la dendrita, ¿cierto?, tiene mucho menos resistencia que este cuello que es tan pequeño y largo, ¿cierto? Entonces eso inmediatamente, si uno inyecta la misma cantidad de corriente, va a generar una depolarización, una señal de voltaje mucho más grande en la cabeza. Así tú veas exactamente la misma señal en la dendrita, si es que tienes estas estructuras. Y eventualmente en algún minuto puedes empezar a generar una atenuación de la que ves a nivel de la dendrita o que finalmente va hacia el sol. Entonces el poner estas estructuras inmediatamente genera también un cambio en el ambiente eléctrico, la cantidad de depolarización que genera. Y esto es muy relevante porque si generas estas estructuras, puedes empezar a poner canales, por ejemplo, receptores de glutamato como los de NMDA, que necesitan una depolarización para liberar un magnesio, para que entre el calcio, o puedes poner canales de voltaje dependiente, que serían activados solo en la cabeza y no en la dendrita, porque el voltaje acá es mucho más grande, etc. Hay ciertas cosas que nosotros estamos muy interesados y que estamos estudiando, principalmente el rol de canales iónicos en las espinas dendríticas, porque los compartimentos son increíblemente buenos para generar amplificación de la señal de voltaje. Y para almacenar también señales de calcio, que también eventualmente son eventos que pueden generar la plasticidad sináptica, que es lo que uno quisiera generar también. Ok, entonces, con esta pequeña introducción de dos funciones importantes de las espinas, les cuento también que las espinas, tanto nuestro laboratorio como otros laboratorios han demostrado que sí son estructuras que pueden generar cambios morfológicos y cambiar la potencia o la intensidad de la sinapsis que están recibiendo. Y de estos, que es básicamente lo que se llama una plasticidad sináptica, ¿cierto? No solamente pueden aumentarla, sino que pueden disminuirla dependiendo del tipo de estimulación que están generando. Entonces acá les muestro nuevamente el contexto. Imagínense, la corteza, estas son las neuronas piramidales. Si nos focalizamos en esta dendrita, ves esta imagen que tomamos nosotros, que son una serie de estos lollipops de distintas morfologías que están recibiendo señales excitatorias. Y si uno utiliza técnicas como la microscopía de dos fotones para activar una espina con cierta frecuencia o en ciertas condiciones, uno puede ver que se puede generar, que esta misma espinita, por ejemplo acá, que recibió una estimulación X, una estimulación suficiente para generar una potenciación, puede cambiar, generar una reestructuración de su morfología y aumentar la cantidad de receptores de AMPA receptors que pueden aumentar la fuerza sináptica. Y además también utilizando fluoróforos, hay muchos estudios que han estudiado las señales de las cascadas de señalización a nivel de espinas únicas y qué cascadas son importantes para generar potenciación o plasticidad en una espina. Ok, como les había mencionado, la microscopía de fotones es súper buena para tener una resolución axial, o sea, tú puedes, en el fondo, ¿qué es lo que uno quiere? Me voy un poco para atrás. ¿Qué es lo que uno quiere si quiere estudiar plasticidad sináptica a nivel de espina única? Uno lo que necesita es una técnica que nos permita activar una sola espina, ¿cierto? Y una sola espina, como les dije, son súper chiquititas, son menos de un femtolitro. Su diámetro de la cabeza es de menos de 0.5 o aproximadamente 0.5 micrómetros. Entonces son realmente estructuras muy pequeñas. Con la microscopía convencional de un fotón, tú no activas primero todo lo que estás estimulando en una rebanada o en vivo, ¿cierto? Y tienes muy poca, no tienes
la posibilidad de activar estas estructuras. Pero con la microscopía de 2 fotones tienes una combinación de 2 cosas. Utilizas un láser que está bombeando, así, pumping fotones a una muy alta frecuencia, cerca de infrarrojo, que puede penetrar muy bien en el tejido, que tiene muy poco scattering, y utilizan objetivos de alta amplitud numérica que en el fondo concentran estos 2 fotones en el espacio y en el tiempo. O sea, el objetivo los concentra en el espacio, el láser que lo bombea a alta frecuencia los concentra en el tiempo. Entonces lo que pasa es que estos 2 fotones, de la mitad de la energía necesaria para mover una molécula a un estado excitado, cuando tú los concentras en tiempo y en espacio, con estas dos combinación de láser y objetivo, estos 2 fotones van a estar casi simultáneamente pegando a la molécula. Entonces la molécula va a pensar que es un fotón, ¿cierto?, en vez de 2 fotones de la mitad de la energía. Y eso hace que solamente en el punto focal se genere una activación, por ejemplo, en este caso, de un compuesto enjaulado, o de un fluoróforo, o lo que quiera. Y eso uno lo puede generar de manera que activas una espina única. ¿Ok? Entonces, para activarlo, lo que nosotros utilizamos es un glutamato, que es el neurotransmisor por excelencia de excitatorio de la corteza. Y es un glutamato que está acá en este diagrama, este canario que está en una jaula. Y este glutamato tiene, perdón, el glutamato está acá, el glutamato tiene esta jaula, que en el fondo lo hace inactivo. Pero una vez que vienen estos 2 fotones, en el punto focal, hace que se libere la jaula y que deje el glutamato libre. Y se libera solamente en la espina. Entonces con eso uno puede tener una rebanada de cerebro aguda, en el cual estás haciendo un parche en el soma, o en algunas dendritas distales, que son un poco más grandes, y genera la activación de una espinita, y puedes registrar cuál es la contribución de esa espina a nivel del soma. ¿Ya? Y cuando haces eso, puedes también eventualmente generar plasticidad de esa espina, y ver cómo cambia la fuerza de esa espina a nivel del soma. ¿Ya? Entonces esa es en el fondo la idea de la utilización de un 2 fotones para activar espinas ad libitum, básicamente. Ok, entonces utilizamos esta tecnología en laboratorios, otros laboratorios, antes de que yo me metiera de lleno a estudiar la plasticidad. Veía estos estudios muy interesantes, pero había una cosa que me complicaba un poco. Y era que para generar esta plasticidad o este cambio estructural masivo de que la espina crece su cabeza, o que cuando se genera una depresión la espina disminuye su cabeza, y en el primer ejemplo, cuando aumenta la cabeza es que hay más receptores de glutamato, y cuando hay depresión hay menos receptores de glutamato, y por eso tienes un cambio en la potencia sináptica. Todo bien con eso, pero había una serie de trucos que hasta el día de hoy se utilizan. Que era, por ejemplo, que queremos que realmente los receptores de NMDA, que son los receptores que realmente permiten que el calcio entre, que es la señal que finalmente va a generar la plasticidad, querían que este receptor de NMDA estuviese listo para conducir, para generar el influjo de calcio hacia el interior de la célula. Por lo tanto, le removían el magnesio, que normalmente está ahí pegadito, impidiendo que este receptor de glutamato, el NMDA, inmediatamente permita el ingreso de calcio, sino que requiere una depolarización para que esto se salga, se tapone, etcétera, etcétera. Entonces era un poco una manera de empujar este proceso, y dije, bueno, eso está interesante, pero no sé si no es lo que pasa en la fisiología. Si te quitan todo el magnesio de tu medio extracelular, de tu líquido cefalorraquídeo, te morís inmediatamente. Entonces, este tipo de cosas me complicaban un poco. Entonces dije, bueno, necesito una... Y lo otro es que el protocolo de estimulación era que le bombardeaban la espinita, le liberaban glutamato a alta frecuencia, removiéndole el magnesio, y dije, bueno, esto está lejos de ser fisiológico. Voy a tratar de cerrar el círculo, pero después de que les presente la data que les voy a mostrar. Y lo otro que también se los cuento un poco casi de modo anecdótico, que me llevó a estudiar la plasticidad en espina, es que mientras trabajaba, hacía mi doctorado, encontré un fenómeno que es bastante raro, o para mí fue raro en su minuto, es que cuando tú desenjaulas o activas espinas, no todas las espinas no tienen las mismas señales, que no es raro eso, pero lo raro era que mientras más largo era el cuello, menos o más chica era la respuesta que tú observabas en el soma. Entonces, en el fondo, mientras más largo tiene el cuellito esta espina,
de alguna manera menos contribución tiene esa sinapsis en el soma. Entonces esto me llamaba la atención por varias razones, pero una era por qué tienes tantas espinas en que tienen tan poca contribución. Entonces la primera pregunta que dije, bueno, lo más probable es que estamos tomando, que en el fondo esto es una espina que tiene la capacidad de alguna manera quizás acortar su cuello y meterse nuevamente o contribuir a la depolarización a nivel del soma. Es un mecanismo, en ese minuto lo llamé como un twitch, como una especie de mini músculo, digámoslo, en que capaz que esto puede regular rápidamente la fuerza sináptica sin la necesidad de hacer cambios estructurales muy masivos, y que puede básicamente permitir de que este network de conexiones tenga una manera rápida de controlar la fuerza sináptica. En fin, y de ahí caí en otra afortunadamente caí en el estudio del Spike Time Independent Plasticity. ¿Y por qué caí en el estudio del Spike Time Independent Plasticity? Primero porque la activación de alta frecuencia, digamos, 100 Hz de una espina, etcétera, son condiciones en que ya puede que ocurran, pero necesitas que haya una probabilidad de liberación de un 1%, de un 100%, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, ¿cuál es probablemente la más fisiológica manera en que las neuronas forman su memoria? Porque existen neuronas que están siendo activadas, que están conectadas entre ellas y que se activan, y que tienen activación coordinada o no coordinada. Y eso es un proceso que es altamente conocido y que fue primeramente descrito por Donald Hebb. Y Donald Hebb básicamente en este libro, la organización The Organization of Behavior, decía que la actividad coordinada de una neurona presináptica, ¿cierto?, con una neurona postsináptica puede aumentar la fuerza sináptica. Y por en contrario, la activación no coordinada puede generar una depresión de las conexiones. Y en el fondo el proceso de Spike Time Independent Plasticity, que yo creo que en español sería la plasticidad dependiendo del tiempo en la generación de potenciales de acción entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Y esto es un clásico experimento que probablemente todos los estudiantes de neurociencia saben en este punto, es que cuando uno mide el cambio de la amplitud de la corriente, o en el fondo de la sinapsis que estás evaluando, y generas esta activación de dos neuronas que están conectadas, y activas, por ejemplo, primero la neurona presináptica y después la neurona postsináptica, y si esa activación o esa repetición de activaciones está separada por unos pequeños milisegundos, la fuerza de esa sinapsis va a aumentar. Si ahora inviertes la temporalidad y tienes primero la activación de la neurona postsináptica, que está generando potenciales de acción, y después activas la neurona presináptica, tienes una depresión. Entonces existe este cambio, como le dicen, bidirectional heavy and plasticity rule, en el cual cuando tienes la activación de un presináptico antes de un postsináptico separado por unos pequeños milisegundos, potencian la sinapsis, y cuando esto se invierte, deprimen la sinapsis. Y si este tiempo lo empiezas a alargar, no tienes ninguna potenciación. Eso ha sido mostrado en el hipocampo, ha sido mostrado también en las neuronas piramidales, y en el fondo todos estos experimentos han sido ya con células que están conectadas o activando axones que están tocando la sinapsis de la neurona postsináptica. Entonces este es más o menos el modelo. Aquí tú puedes registrar en la neurona postsináptica, la neurona que recibe la información, y puedes activar axones o neuronas que están conectadas con esta y ver qué pasa con la fuerza de esa sinapsis que tú no sabes realmente dónde está. Entonces esto nomás para mostrarles que esto se observa en las neuronas piramidales, que son las neuronas que voy a trabajar. Pero hay una pregunta que también era muy importante para mí, por lo menos de saber, es decir, bueno, estas reglas son muy conocidas, son súper potentes, etcétera, pero nadie realmente sabe dónde esas conexiones están ocurriendo. Y cuál es la organización estructural precisa de estos inputs excitatorios que es capaz de generar el Spike Time Independent Plasticity. Entonces lo que realmente necesitamos para estudiar este proceso a nivel de la espina única, ¿cierto? Necesitamos un mecanismo en el cual podamos activar espinas únicas o múltiples espinas, como queramos, y tener la capacidad de activar la neurona postsináptica, que también la tenemos, porque tenemos un whole cell patch clamp recording, que podemos generar potenciales de acción y hacer que la neurona postsináptica se active a piacere cuando queramos, y mientras le activamos las espinas.
Entonces esto es importante porque eso nos podemos ahora empezar a estudiar la organización estructural, cómo los inputs a nivel de estas pequeñas protuberancias modifican o no la regla de spike time dependent plasticity que ha sido descubierta con estas conexiones de dos neuronas piramidales o en la corteza o en el hipocampo. ¿Okay? Y además lo que podemos ver es, si tenemos la capacidad de activar una espina única, es que podemos no solamente ver la fuerza sináptica de esta espina antes y después de la inducción del STDP, sino que además podemos ver qué pasa con su morfología, que si tiene algún cambio estructural, qué pasa con su inserción de receptores de glutamato, etcétera, etcétera. En fin, la manera de cómo hacer esto, como digo acá en este lado de acá, en la parte antigua, cómo se hacían estos experimentos, en que no tenemos ninguna idea cuáles son las espinas que están siendo activadas. Pero acá sí tenemos la posibilidad, porque podemos poner este glutamato enjaulado y liberarlo en las espinas que queramos. Y así podemos tener un conocimiento preciso de cuál es la espina que estamos activando y qué es lo que pasa con la plasticidad. ¿Okay? Y con eso podemos generar, por ejemplo, una activación de la neurona presináptica que genera un potencial postsináptico excitatorio en la neurona postsináptica y generar un potencial de acción en la neurona postsináptica. Y podemos cambiar el timing de esto como queramos y podemos empezar a estudiar esta regla de STDP a nivel de espinas únicas. Ok, creo que estoy un poco lento, así que voy a ir más rápido, voy a saltar esto. Este es el microscopio que tenemos maneras de medir calcio directamente en las espinas, etc. Esto un poco para promover, parece que promoverme a mí mismo, pero esta es una foto que me sacaron en Chile para un artículo en la última noticia, que yo creo que es como un buen estándar de tener. Y bueno, este es el microscopio con el cual hacemos los experimentos. Y si quieren, después les comento un poco más de los detalles si tienen interés. Ok, vamos directamente al experimento. El experimento entonces es, queremos activar una espina única, ¿cierto? Saber primero cuál es la fuerza sináptica de esa espina, que es lo que tenemos acá. Activamos esta pequeña espinita, acá en las dendritas de esta neurona, vemos cuál es su fuerza sináptica a nivel del soma. Después generamos este protocolo de Spike Time Dependent Plasticity, en el cual activamos primero a la espina con encaging, ¿cierto? Y después generamos un potencial de acción en diferentes tiempos. Utilizamos los tiempos que son cercanos a lo que otra gente había visto, que eran capaces de generar plasticidad o LTP en estas neuronas connected pair. Repetimos esto a una frecuencia de 0.5 Hz, lo repetimos unas 40 veces, 40 pairings, y después vamos a verle a la espina y le decimos, a ver, ¿cómo está tu fuerza sináptica? ¿Cambiaste o no cambiaste? ¿Cambió tu morfología o no cambió tu morfología? Y con esto vamos a ver si somos capaces de generar Spike Time Independent Plasticity a nivel de la mínima unidad funcional en la espina. Y como dije acá, esta es como la clásica regla del STDP, y estamos viendo diferentes tiempos en los cuales podemos estimular. Ok, esta es la espina que quisimos evaluar. Esto es las dendritas basales, donde se recibe principalmente la señal sensorial de las neuronas piramidales. Y esta es la espina, entonces acá bañamos el brain slice con cage compound, con el cage glutamato. Activamos esta espina, y estas son más o menos las señales que vemos. Esta es la variabilidad que en el fondo vemos de las señales. Estos son aproximadamente 0.5 milivoltios, o sea, son señales muy pequeñas. Y este es el promedio con su standard error. Y esto es lo que tenemos en una situación basal. Generamos el pairing 40 veces, vamos a ver la espina y ¡pa! Lo que tenemos es que la señal aumentó. Y no solo eso, sino que la espina se acortó, se le acortó el cuellito. Y vemos esto a los 3 minutos, a los 6, a los 23, y es una plasticidad robusta que hemos generando este protocolo de plasticidad. Todos estos detalles están en un paper que publicamos recientemente en Nature Communications, si es que ustedes quieren ver más detalles del artículo. Entonces estaba muy interesado porque, ok, podemos generar la plasticidad sináptica. Este es el mismo ejemplo, les muestro acá la señal que generamos antes de generar la plasticidad del voltaje. Después generamos la plasticidad, vemos este aumento a los 3 minutos, pero se mantiene durante el tiempo. Tenemos este acortamiento de la espinita, y acá lo que les estoy mostrando es cuál es la progresión del cambio de la potencia de del EPSP o el EPSP, Excitatory Postsynaptic Potential, de esta señal. Y tú puedes ver acá que la señal empieza a aumentar un poquito, y como aproximadamente empieza a aumentar como a los 3-4 minutos, pero estos son todos los experimentos y vemos que esto aumenta y se mantiene al menos durante el tiempo que lo generamos. O sea, es un long-term potentiation, una potenciación a largo tiempo. Tenemos una significativa
reducción del cuello de la espina y no le pasa nada a la cabeza. Entonces lo que vimos es que esto no realmente no generaba lo mismo que estaban generando todas otras personas que hacían plasticidad y que le liberaban, que le sacaban el magnesio. Yo creo que esto es un evento antes de que se genere eso, esto es un evento previo a un cambio más de largo tiempo, más como de consolidación de memoria, si quieren. En fin, generamos la plasticidad, todo bien, y súper interesante, y de ahí dijimos, bueno, ¿qué pasa a otros tiempos? Es una cosa súper precisa con alguna temporalidad de esta activación, y vimos que efectivamente es bien preciso bajo nuestras manos. Tenemos la generación de plasticidad acá en esta raya negra, pero acá cuando separamos por un poquito menos tiempo, cuando estamos a esta parte de la curva, ¡pop!, no generamos plasticidad, no somos capaces de generar plasticidad. Ok, entonces esto más o menos lo que estamos decodificando esta regla del STDP a nivel de espina única, y vemos que si se fijan en negro, esta es la potenciación de la sinapsis, ocurre en estos dos tiempos que miramos, acá en este tiempo, pero no en este otro tiempo. Y como ya les dije, este cambio morfológico. Entonces lo que dijimos, bueno, si podemos generar esta asociación causal entre en la que se activa el presináptico antes que el postsináptico, hagamos el inverso, que es lo que otra gente había visto en pares, en conexiones, en connected pairs, o en pares de neuronas que están conectadas, que genera depresión. Y lo que vimos es que si hacemos el mismo experimento, pero ahora invertimos, en el fondo, que cambiamos en la temporalidad, ¿cierto? Hacemos la activación del post antes que el presináptico. Y hacemos esto, el mismo protocolo, y lo que encontramos es que sí, hay una reducción a este tiempo de menos 15 milisegundos, en el fondo hay entre la activación del post y el pre, hay una depresión, sí, la generamos a nivel espina única, no hay cambio de la morfología de la espina, y durante el tiempo también se genera los primeros minutos y se mantiene hasta la mayoría del tiempo que lo vimos. Ok, y después también exploramos otros tiempos y encontramos un fenómeno muy similar en que tenemos un tiempo bastante preciso en el cual se puede generar la depresión de esta sinapsis. Pero cuando te lo separas un poco más, no tiene depresión. Ok, entonces aquí hemos descubierto, por primera vez encontramos esta regla de Spike Time Dependent Plasticity a nivel de espina única, de la mínima unidad funcional. Y se genera como una clásica bidirectional o una regla hebbiana bidireccional, en el cual el pre-post genera plasticidad y la activación de post-pre genera depresión. ¿Ok? Ok, esto es súper interesante, pero era casi lo mismo que se ha encontrado con Connected Pairs. Interesante, pero lo que quisimos es, bueno, tenemos la posibilidad de activar más de una espina. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no empezamos a ver qué pasa cuando activamos no solo una, pero dos espinas que estén en cluster, que estén agrupaditas, que estén separadas, etcétera? Y veamos si la regla se mantiene, sí o no. Y esto es relevante porque otros estudios han demostrado que la cantidad de voltaje local que se genera a nivel de la dendrítica es vital para que se genere depresión o potenciación. Una cosa que probablemente la mayoría de ustedes saben, pero para los que no saben, la generación de depresión y plasticidad y potenciación, los dos son procesos que dependen de la cantidad de calcio que hay en la espina. O sea, el mismo calcio es capaz de generar depresión y potenciación. Pero la única diferencia es que la cantidad de calcio es lo que determina si generas una o la otra. Si tienes un poquitito de aumento de calcio, puedes llegar hacia el umbral que es capaz de generar depresión, pero si aumenta mucho el calcio, puedes no generar nada o generar potenciación. Entonces, por esto es interesante porque si uno empieza digamos, en una condición en la que no estás generando mucha plasticidad, si le agregas más voltaje, que eventualmente va a generar más calcio, es posible que pueda generar plasticidad o potenciación en esas condiciones. Si es que empiezas a aumentar el voltaje. Y por otro lado, si es que estás en una situación en que estás generando depresión, en la cual el calcio tiene que estar en un nivel bajo, pero no muy alto, si lo aumentas el calcio o el voltaje y por ende el calcio, puedes completamente matar la inducción de depresión o incluso generar potenciación. ¿Ok? No voy a ir al detalle de estos gráficos por el tiempo, pero si quieren podemos hablarlos después. Entonces lo que quisimos hacer es precisamente estudiar eso. Dijimos, ok, ¿qué pasa si es que en esta condición de acá que les estoy mostrando, en la cual estamos en un protocolo en el cual tiene la tendencia a generar potenciación, pero ¿qué pasa si le agregamos otra espina? ¿Qué pasa si le agregamos más voltaje, más calcio? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Y lo que vimos es que, acuérdense que cuando activamos en estas condiciones, en una sola espinita, no generamos nada. ¿Okay?
Entonces ahora hicimos la misma condición en que nada pasa si activas una espina, pero activamos 2 espinas. El protocolo sigue siendo el mismo, solamente aumentamos la cantidad de espinas a 2. ¿Okay? Y lo que observamos es que en estas condiciones donde no se observa LTP, con una espina, solamente una espina extra es capaz de generar una potenciación muy significativa, informándonos que la activación de un clúster, de un grupo de espinas, no solamente va a aumentar la permisividad en los tiempos de pre-post, de activación del pre y el postsináptico, en los cuales puede generar LTP. Es interesante porque si es que por alguna razón tienes que esta información llega en grupos, va a maximizar la capacidad de que se genere potenciación. ¿Okay? Y esto es la información. Aquí tenemos el LTP que aumenta y se mantiene alto, cambia el cuello también y no cambia la cabeza. En el fondo son muy parecidos o casi igual a lo que ocurre en una situación en la que en la situación de una espina cuando la activamos en ese tiempo preciso y permisivo, ¿cierto? Y esto solamente para graficarles que en el mismo protocolo, una espina no se genera plasticidad, 2 espinas sí generan plasticidad. Ok, ¿qué pasa ahora si empezamos a separar las espinitas? Empecemos a estudiar cuán cerca tienen que estar para que exista esta potenciación o esta maximización de los tiempos que son capaces de generar potenciación. Entonces empezamos a activar espinas que estén cada vez más y más y más separadas. Y lo que encontramos es que si separas estas espinas más de 10 micrones, aquí tenemos 2 espinas que se activaron, ¿cierto? Vuelves a una situación en la cual no hay plasticidad. ¿Ok? Entonces, y después si tomamos toda la data y tomamos todos los puntos en los cuales tienes el máximo cambio, ya sea de plasticidad o de presión, encontramos que cuando tienes este aumento de la plasticidad, cuando tienes activación de espinas en clúster, se disipa con un lambda de aproximadamente 5 micrómetros. O sea, si las espinas están separadas más de 5 micrómetros, ya tienes una caída, un lambda en aumento de la potenciación. Entonces es un compartimento re pequeño en el cual tienen que estar agrupadas estas espinas para que exista esta maximización de la potenciación. Ok, entonces esto es lo mismo que les dije, una espina sola nos genera la plasticidad, 2 espinas se genera una plasticidad brutal, empiezas a separarlo más de 5 o 6 micrómetros y completamente aniquila esta capacidad de aumentar la potenciación. Ok, ¿qué pasa con el LTD, con la depresión? Y acá lo que encontramos algo súper interesante, es que cuando activamos 2 espinas en la condición en la cual somos capaces de generar la depresión de manera efectiva, y nuevamente vamos a esta idea de que si aumentamos el voltaje suficiente, podemos en el fondo sacar a la espina de una situación en la cual va a generar depresión y podemos incluso llevarlo a una situación en la cual genera plasticidad. No lo sabemos. Sin cambiar la temporalidad de la activación de las neuronas pre y postsinápticas, en este caso utilizando uncaging y generando depolarizaciones de la neurona. Entonces lo que encontramos es que solamente poniendo una espina, una extra sinapsis cerca de esta espina, mata completamente la posibilidad de generar LTD. Entonces es un proceso increíblemente frágil. Un proceso increíblemente frágil que nos sorprendió porque pensamos que teníamos que generar mucha más depolarización para salir de esta posibilidad de generar depresión. Y vamos a ir a la filosofía de esto en un ratito, pero... Y lo que hicimos es que empezamos a parar, entonces matamos esto, empezamos a separar las espinas, y cuando las separan más de, ahora no son 5 micrómetros, más de 40 micrómetros, completamente vuelves a generar la depresión. Donde aquí las teníamos 2, aquí se vuelve a generar la depresión. Entonces tenemos una situación en la cual este es el modelo general de esta data, es que si tú tienes las dendritas que están recibiendo la información sensorial y predictiva en la corteza, y si es que estas señales están distribuidas, o sea, que las sinapsis ocurren en espinas únicas, o que están por lo menos, digamos que hay una situación en que tenemos una espina única, lo cual es muy raro, pero da lo mismo. Si tienes una espina única, esta espina va a seguir esta regla de STDP, que es bidireccional y que es bien precisa. Si se activa el presináptico antes del postsináptico, por unos 10 milisegundos generas potenciación, pero si es que es menos que eso o más que eso, no generas nada.
y si que se activa el postsináptico antes que el presináptico en esta conexión de neuronas, va a generar una depresión, que también es muy restringida en su temporalidad. Si adhieres una sola espina extra, ¡pum!, completamente matas el LTD y llegas a una situación en la cual hay una mayor cantidad de tiempos que son permisivos para generar un aumento de la potencia sináptica. Ahora empiezas a separar estas espinas y tienes dos tipos de compartimentos en el fondo. Si las separas más de 5 micrómetros, vuelves a una situación bastante restrictiva en el cual puedes generar la potenciación, pero todavía no eres capaz de recuperar la depresión o la probabilidad, la capacidad de generar depresión. Lo separas más de 40 y vuelves exactamente a una situación en la cual tienes una espina. ¿Okay? Capaz que estoy un poco atrasado, pero voy a rápidamente decirle la parte del mecanismo. Yo creo que van a hacer, no sé Alex cómo estoy, pero creo que si tengo unos 5 minutos más, ¿puede ser? ¿O está un poco... Sí, por supuesto, dale nomás. No. Ya, entonces dijimos ya, ok, esto es súper interesante, pero si es que les estoy hablando de que el calcio que entra en estas dendritas es importante, bueno, midamos el calcio, veamos qué pasa durante el proceso de estimulación, qué pasa con la cantidad de calcio. ¿Hay algún cambio significativo en la cantidad de calcio que se genera en las espinas y en las dendritas cuando se activa una versus dos espinas en condiciones en las que si activas una no te generas plasticidad y cuando activas dos tienes plasticidad? ¿Y qué pasa con la situación del LTD? Hicimos eso. Y recuerden que el voltaje es lo que básicamente te va a generar, va a guiar la cantidad de calcio que generas localmente. Entonces midimos esto, utilizamos el mismo microscopio, activando con 2 fotones la espina única y midiendo en una región de interés. En el fondo hacemos un rápido scanning de la espina en 3 imágenes entre los tiempos de estimulación. Recuerden que hacía 40 pairings de activación presináptica y postsináptica. El presináptico es el uncaging, que emula la liberación presináptica, y el postsináptico, que es la generación de un potencial de acción en la neurona postsináptica. Y esto lo repito 40 veces. Entonces hago imagen de las espinas antes de empezar estos pulsos y durante los 40 repeticiones y ver qué pasa. ¿Okay? Entonces lo que vimos, que también es muy llamativo, es que si nos concentramos, por ejemplo, en una condición en la que si activamos una sola espina no se genera LTP, vemos que esta es la basal, esta es la imagen basal que tenemos en la primera repetición de la estimulación. Obviamente tenemos que aumenta el calcio en la espina, en la dendrita, pero después de 2 segundos que volvemos a la segunda estimulación, el calcio volvió a una basal. Después se activa de nuevo, vuelve una basal, se activa, vuelve una basal. Siempre sube, pero vuelve una basal, sube, vuelve una basal. Y esto después de 40 repeticiones, el calcio, no hay calcio que se quedó acumulado en la espina ni en la dendrita, activando esa espina. Y acá ves el calcio, que en el fondo se mantiene siempre bajo. Si en el mismo protocolo de estimulación le adhieres una sola extra espina, el calcio aumenta en la dendrita, en la espina, pero cuando vas a la segunda repetición, el calcio no ha sido capaz de ser extruido de la espina. Entonces queda un remanente. De nuevo, pum, 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 y de alguna manera el calcio no puede ser a esta frecuencia de estimulación expulsado de una manera eficaz, de manera que la neurona vuelva a una basal. Y se genera este aumento de calcio que se va acumulando a través de las repeticiones. Este calcio, vimos que es un proceso que depende de NMDA. Si bloqueamos los receptores NMDA, bloqueamos esta acumulación de calcio y bloqueamos la inducción de plasticidad. Pero lo otro interesante es que dijimos, bueno, te acabo de mostrar que cuando activamos una espina versus 2 espinas en una condición en que no, y sí se genera potenciación, ¿qué pasa en ese caso, en esa ventanita pequeña que teníamos, en la cual la activación de una sola espina presináptica y muy seguido la activación del postsináptico generaba la plasticidad, que no necesitaba más de una espina? ¿Qué pasa con la acumulación de calcio? Y esta es la condición, en esa condición en la cual el tiempo entre el presináptico y el postsináptico generaba plasticidad, también genera acumulación. Entonces tenemos una correlación casi perfecta entre la generación de LTP y esta incapacidad de extruir el calcio, por ende acumulándolo y generando la plasticidad sináptica. Con el LTD hicimos lo mismo. Con el LTD es un poco más complejo porque los niveles aumentan no tan grotescamente, pero sí tenemos una acumulación que es mayor en las espinas cuando activamos dos espinas, por ende sugiriendo que también cuando tenemos una situación en que sí generas LTD o depresión, ahora le dieron una espina, se genera más calcio y por eso no generas LTD.
Entonces, el modelo que proponemos y lo que consideramos que es muy novedoso es que nunca se había considerado la acumulación de calcio como uno de los factores que generaba la plasticidad. Siempre se hablaba del pic de la señal de calcio. El pic no digo que no sea interesante, pero lo interesante es que las repeticiones que son necesarias para generar esta plasticidad, los mecanismos que van extruyendo el calcio, generalmente pueden lidiar con ellos si es que tienes una espina aislada. Si es que tiene dos espinas en clúster, es mucho más difícil. Eso nos dice que la espina está casi al nivel de saturación de su capacidad de destruir el calcio, al menos en estas condiciones para generar plasticidad. Y este es el modelo, en el fondo, la teoría del Calcium Control Hypothesis, que ahora nosotros la adaptamos hacia las repeticiones de estimulación y hacia la acumulación. Entonces, imagínense que este es el interior de la espina. Entonces vas generando repeticiones, el calcio va aumentando, 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 por ejemplo, en una condición en que se genera el ATP, pasa el umbral de calcio que es necesario para generar el LTD, pero pasa lo suficiente como para llegar a un umbral en que se generan todos estos cambios estructurales para generar potenciación. En una condición que generamos LTD, el calcio sube, pero el calcio se mantiene dentro de esta ventana permisiva de cantidad de calcio necesaria para generar LTD. Y eso obviamente puede ser variado, si que empiezas a tratar de tirarle molotov cocktails a estas condiciones, aumentando o reduciendo el nivel de calcio. En fin, las conclusiones de esto que les mostré hoy día es que creo que ya se las he dicho varias veces, así que, pero capaz que bueno, las voy a leer. Esto nos demuestra que hay una importancia vital casi en cómo están organizados los inputs en la sinapsis en la dendrita, ¿cierto? Y que es muy importante si es que las neuronas, si es que los inputs están distribuidos en las dendritas o si es que están formando microclústeres, ¿cierto? Y entonces lo que propusimos en este trabajo es el concepto de un microclúster como una unidad súper relevante para promover la no remoción de esa información y en la mayoría de los casos la maximización de esa información. Entonces todo esto uno puede decir, bueno, es súper fenomenológico, interesante, pero se observan este tipo de grupos de espinas en vivo, efectivamente sí, hay evidencia de que se forman microclústeres a nivel de espina en grupos de no más de 5 micrómetros, de un mismo axón contactando 2 o 3 espinas en un grupo de 5 micrómetros. Entonces, paper que les cito acá, ustedes pueden ver la referencia, pero una cosa importante son estos dos papers que les menciono. Es un trabajo del laboratorio de David Fitzpatrick, y que lo que agarró un ferret y les empezó a mostrar luz en diferentes orientaciones, y empezó a mirar cómo se prendían las espinitas en las neuronas piramidales. Y lo que observó es que existe un desorden global. O sea, si por ejemplo tenéis una célula que dispara con una orientación precisa de una barra de luz, el ángulo de la barra de luz va a determinar si esa neurona manda o no un potencial de acción, pero cuando miras en las dendritas, lo que vio es que hay un desorden, si quieres. Es que casi todas las orientaciones de la luz que le muestra el ferret están representadas en las dendritas. Pero no están representadas de cualquier manera, están representadas en estos pequeños microclústeres, que son de no más de 3 o 4 espinas. Aquí el color representa la orientación de la barra de luz que se le está presentando al ferret, y no tenían idea para qué funcionaba esto. O sea, de hecho, lo describieron, lo publicaron en Neuron, y después David Fitzpatrick vio una charla que dio en la Gordon Conference y dijo, ahí está la papa de esta cuestión. O sea, en el fondo estos microclústeres en el fondo representan una modalidad de conectividad que si ocurre bajo baja probabilidad no se puede perder, porque es muy importante. Si que ocurre la fortuna de que tienes distintos axones o los mismos axones activando espinas que están en un pequeño microgrupo, eso se va a potenciar. Y lo que va a hacer es que cuando mira la dendrita, la representación de diferentes modalidades sensoriales van a estar representadas en estos microclústeres. Y lo otro interesante es que cuando miraron la correlación, the tuning correlation de esta orientación de las luces y la distancia entre las espinas, el lambda que observan es muy similar al que encontramos nosotros. En fin, eso es todo. Perdonen si me fui un poquito más allá del tiempo. Lo más importante es mostrar quiénes son la gente que hizo este experimento. Y esto es un trabajo principalmente que lo llevaron Sabrina Tasserart
Diana Mitchell y Soledad Miranda. Es un trabajo de tres mujeres brillantes que realmente son experimentos increíblemente difíciles. Y bueno, muy contento que finalmente salió publicado y estamos trabajando en observar la emergencia de estos microclústeres mientras los animales aprenden en condiciones in vivo. Tenemos animales in vivo que están aprendiendo alguna tarea y estamos viendo, observando con microscopía de fotones la emergencia de estos microclústeres que creemos que son la manera como la información o los diferentes features son almacenados a nivel de las dendritas. Ok, paro de hablar. Muchas gracias por su tiempo y por favor preguntas, si es que tienen. Oye, muchísimas gracias, Roberto, por esa presentación tan dinámica, clara e interesante. Y voy a dejar acá el podio para las preguntas de expertos mucho más competentes que yo en estas cosas que hay en la audiencia. Así que si alguien tiene una pregunta, puede sencillamente desactivar su micrófono y preguntar. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? También a través del chat en el YouTube pueden realizar preguntas. Yo puedo hacer una, ¿me escuchan? Sí, Gonzalo, dale nomás. Sí, no, una muy simple. La existencia de esos microclusters implicaría entonces que si uno mirara el largo de las espinas, encontraría que deberían tener largos similares, montoncitos de espigas, algunas espinas cortitas, juntas, y otros parches con espinas largas o algo por el estilo. Gonzalo, muchas gracias por tu pregunta. Sí, excelente. Por un asunto de tiempo no me metí muy de lleno en la importancia del acortamiento del cuello. El acortamiento del cuello tiene una función vital para la difusión de receptores de AMPA que están en la membrana. Entonces, tu premisa es correcta. O sea, si es que tú tienes una potenciación a nivel de espinas en un microclúster, lo más probable es que una gran parte de esas espinas tenga este cambio morfológico. Ahora, es importante, quizás con tu pregunta, tomo la opción, explico un poco esta crítica inicial que tenía esta cosa del alargamiento de la cabeza. Lo que creemos, o lo que creo, es que lo que nosotros estamos observando acá, de este acortamiento del cuello, es un proceso, es un early LTP, es un proceso que es difícil de volver atrás, porque es un proceso en el cual es importante, en el cual tenemos que, lo medimos que en el fondo es un proceso de filamentos de actina, que se depolimerizan y polimerizan, que permiten que haya esta difusión de receptores de AMPA, y que es vital para que los receptores de AMPA vayan hacia la postsynaptic density. Pero este proceso, yo creo que ocurre en un minuto, y después, si es que estos clústeres tienen siguen siendo bombardeados de alguna manera, que es muy probable, existe este otro proceso de consolidación de la memoria, que es un proceso que es mucho más difícil de volver atrás. El primero es muy difícil, pero este ya es casi imposible, porque aumentas la cabeza. Y al aumentar la cabeza genera esta mega hongo, ¿cierto? Que tiene ya una sinapsis que es principalmente glutamatérgica, que ya nosotros tenemos un paper recientemente publicado en JPhysiol en que mostramos que en la morfología de la cabeza de la espina es vital para activar o no canales de potasio del tipo BK, los BK channels. Cuando la espina se hace muy grande, la impedancia disminuye, por lo tanto es más difícil activar conductancias activas o canales de voltaje. Entonces, solo para decirte que sí, yo creo que puedes empezar a ver la emergencia de estos cambios estructurales, pero es importante de recalcar de que estos microclústeres posiblemente pueden estar en cualquiera de estos estadios. ¿Entiendes? Si es que estás, por ejemplo, viendo una señal que es muy relevante para un ratón, por ejemplo, como por ejemplo una señal basada en recompensa, es muy posible que tengas una casi consolidación de esa estructura, y mi premisa sería que encontrarías espinas con cabecitas muy grandes y cuellos muy cortos. ¿Cachai? Si tenías algo que es más bien una working memory, algo que es más temporal, o sea, más corto, digamos, en la corteza prefrontal, yo diría que hay más una cosa de acortamiento de cuello más que elongación de la cabeza.
No sé si queda claro. Ok, gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Tenemos una pregunta de Cecilia. Hola, Cecilia. ¿Aló, Ceci? ¿Nos escuchas? Tiene la mano Muy levantada. bajito. Mientras a lo mejor pasó algo, hay preguntas en el chat, las voy a leer, ¿ya? Ya. Hay una pregunta de Claudio Villalobos Dintrans. Dice, muy buena charla, Tato. Una pregunta. ¿Qué tan conservadas son estas dinámicas en espinas en otros tipos neuronales? Ya, sí, bueno, yo todos los estudios que mostré son en neuronas piramidales de la corteza visual, y ahora estamos extendiéndolos a la corteza somatosensorial, porque estamos haciendo estudios funcionales y con animales haciendo comportamiento. La respuesta es no lo sé. Lo único que puedo decir es que en el hipocampo muchos de estos procesos son muy similares, o sea, en el fondo el elongamiento de la cabeza. De hecho hay un paper por Valentin Nagerl que también muestra esto del acortamiento del cuello, de la cabeza. Esto a nivel de hipocampo y corteza son, yo diría, casi lo mismo. Ahora hay diferencias funcionales. Las espinas en el hipocampo, por lo general son un poco más pequeñas, son un poco menos potentes a nivel sináptico. O sea, si tú activas una espina en la corteza, te genera una depolarización. Si las activas, digamos, en las neuronas, en las dendritas proximales, te genera unos potenciales de aproximadamente 0.5 o de repente hasta 1 milivoltio. En el hipocampo son más pequeños. Entonces, hay algunas diferencias que pueden causar ciertos cambios, pero yo creo que la modalidad, el módulo, en cómo tú mueves la plasticidad, yo creo que es el mismo en casi todos los lados. Yo creo que la única diferencia que uno ve es en qué parte del módulo, de este módulo que se mueve, estás. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque al activar dos espinas, cambiamos casi completamente la regla, sin cambiar ninguna capacidad bioquímica ni biofísica de la espina. ¿Cachai? Entonces, y esto también va relacionado con enfermedad o con, qué sé yo, con recompensa, donde tenéis dopamina, que la dopamina puede inmediatamente cambiarte el umbral en el cual genera la plasticidad. Entonces yo creo que más tiene que ver con las condiciones en las cuales tus espinas están, si es que esto cambia o no. En fin, eso fue... Tenemos una pregunta en el chat de Osvaldo Álvarez, la voy a leer en alto para que quede en el video. Dice, técnicamente, ¿cómo puedes iluminar con dos fotones dos espinas diferentes al mismo tiempo? Excelente pregunta, Osvaldo. Bueno, en las que estoy haciendo ahora, en los que le mostré a ustedes, es casi simultáneo. Lo que hago es que tengo el láser, lo muevo con unos espejitos que se llaman los Galvo Mirrors, o los espejos de galvanómetro. Y esto se puede mover muy rápidamente entre una espina y otra. Tan rápido que en el fondo la señal que vemos no tiene esta guatita. Esa es la manera como lo estamos haciendo. En el minuto que empiezas a aumentar la cantidad de espinas, obviamente vas a empezar a aumentar la temporalidad que te toma activar las distintas espinas. Entonces, en ese sentido, tuvimos harta fortuna de que con dos espinas podíamos cambiar la plasticidad. Pero el otro método que lo desarrollamos, yo participé activamente en el desarrollo, no del método, pero de incorporar este método de la microscopía de dos fotones, un modulador espacial de la luz, que en el fondo es como un diffractive optical element, pero manejado con un computador. En el fondo es una pantallita en el cual cambiamos la difracción del láser y podemos generar online diferentes tipos de difracción que nos activan ahora literalmente simultáneamente distintas espinas. Cuando tomas una imagen y después cargas el fondo, la transformación de Fourier de esta imagen para generar una difracción o generar diferentes beamlets de este láser que estás pegando a esta pantallita, que te genera múltiples otros láser que activan espinas ahora de manera simultánea. Y eso es otra tecnología que tenemos en el laboratorio, y eso es algo que estamos, que trabajé activamente cuando estaba en el laboratorio Rafa Yuste, pero que ahora estamos incorporando principalmente para estudiar la activación de no solamente dos espinas, pero múltiples espinas, y también empezar a ocupar un poco de noise analysis, empezar a ver cuáles son las propiedades de entrada y salida de las neuronas cuando
activa de manera azarosa espinas y que un poco emulando también la probabilidad de release probability que existe en el cerebro. Pero sí. También voy a leer una pregunta de Cecilia Vergara. Dice, primero, felicitaciones por los lindísimos datos. ¿Cuál es la composición de la solución interna en relación a nivel de calcio? Excelente pregunta. El calcio que tenemos, eso es importante, porque en el fondo el calcio que tenemos intracelular es muy pequeño. No sé si lo tengo en el tope de mi cabeza, pero la concentración que tenemos, que es bastante alta de calcio a nivel extracelular, tenemos 2 milimolar. Voy a buscarlo, Cecilia, y te lo mando, disculpa, pero es muy, muy, muy inferior a la concentración que tenemos a nivel extracelular. Y eso también varía. Hay gente que argumenta que, sé que tú preguntas en el intracelular, pero en el intracelular utilizamos no lo sé, pero te lo voy a mandar. Lo debiera saber, lo debiera tener en la punta, capaz que lo puedo mirar rápidamente en el paper. Pero una cosa importante es la cantidad de calcio extracelular también, que hay estudios ahora que sugieren que a nivel cantidad de calcio extracelular es mucho más baja de la que se utiliza en los experimentos clásicos de rebanadas de cerebro, y que aproximadamente nosotros ocupamos 2 milimolar. Y está este argumento de que la concentración de calcio es mucho más pequeña, que aproximadamente 1.2 micromolar. Y eso claramente tiene una relevancia. Obviamente, si tú disminuyes la concentración de calcio extracelular, vas a dificultar la probabilidad de que generes calcio, que generen los procesos de plasticidad. Pero eso es algo que estamos empezando a investigar y ver si es que realmente estas reglas se convierten incluso un poco más difíciles de generar. Pero mientras leo la otra pregunta, voy a buscarlo, Cecilia, disculpa, pero creo que 200 micromolar, no sé. Eso es mi problema de no estar haciendo los experimentos yo mismo, pero lo voy a buscar. ¿Okay? Y tenemos también acá una pregunta en el YouTube de Ricardo. Dice, ¿han estudiado la dinámica de estas espinas en algún modelo patológico? Sí, gracias Ricardo por la pregunta. Sí, hemos estudiado, recientemente pusimos un paper en bioRxives en que estudiamos en autismo. Estoy muy interesado en estudiar autismo. Y en autismo tenemos un modelo de Fragile X, en el cual hay mayor densidad de espinas, las espinas son un poquito más chicas, etc. Entonces dijimos, bueno, partamos de una pregunta súper básica y cómo es la integración sináptica en estas espinas. Y capaz que te puedo mostrar rápido. Y lo que encontramos es que la integración de las espinas, déjame decir que lo encontré. La integración, normalmente cuando tú activas espinas en las dendritas basales o distales, empiezan a sumar los impulsos a nivel del soma, los empiezan a sumar de manera lineal hasta que generan una respuesta supralineal o un dendritic spike o eventualmente un potencial de acción. Pero la interacción, las espinas son muy buenos compartimentos para evitar la shunting interaction que pueden ocurrir si es que tuvieras input directamente en el tubo, en la dendrita. Entonces, normalmente las espinas de los ratones normales las activamos y vemos cómo se activamos espina 1, espina 2, después espina 1 y 2. Y vemos si es que se suman de manera lineal, sublineal o supralineal. En los wild types es lineal, pero luego en los del Fragile X, en las dendritas proximales, es sublineal. O sea, la respuesta cuando activas 2 espinas es menor a la que tú esperarías si es que los sumas aritméticamente. Y esto nos completamente volvió loco, me volvió loco por un tiempo, porque va en aparente discrepancia con lo que la gente habla de autismo, que son hiperexcitados, que las neuronas están disparando como locas, etcétera, etcétera. Y lo que descubrimos, tenemos harta data en ratones in vivo, es que hay una componente súper importante que hay que considerar acá, sobre todo una cosa importante acerca de la neocorteza. La neocorteza, sobre todo estas neuronas piramidales, reciben principalmente 2 tipos de impulsos. Reciben la información sensorial del mundo externo y reciben una información predictiva de que viene de experiencias pasadas. Y la asociación de cuando estas 2 informaciones tienen cierta temporalidad, están casi sincronizadas o llegan con un retraso de menos de 5 milisegundos, se genera un cambio en la célula. La célula es capaz de generar un burst de actividad.
Y esto se habla que es la asociación de la señal predictiva y la asociación de la señal sensorial. Entonces el modelo que estamos trabajando es que en el fondo la razón por la cual estos ratones autistas están realmente con problemas es porque la señal que viene, que es predictiva, que es la contextual, ocurre en las dendritas distales. Y la señal sensorial ocurre en las dendritas que son más proximales, más cercanas. La señal predictiva está sobre representada, tiene una integración supralineal. Están increíblemente sobre representadas y la información sensorial está bajo representada. Entonces lo que tiene es que estos ratones están en una especie de omnibulación. En el fondo creen que todas tus predicciones son eventos reales, que tienen una percepción consciente de eventos que no son realmente relevantes ni reales en el fondo, porque tienen una sobrerepresentación de la información contextual. Y eso lo estamos analizando a nivel de la integración de espina. Me fui un poco, pero pueden chequear un paper que recién pusimos en bioRxiv hace unos 4 días, en que describimos esta alteración en la integración sináptica en estos modelos de autismo, por si te interesa. Ya. Estupendo. A ver, creo que no hay más preguntas en el YouTube, así es que si alguien más quiere hacer una pregunta. Y si no, ya damos muchas gracias a Tato Araya por este increíble seminario que nos hizo. Muchas gracias, Alex, te pasaste, y gracias por las preguntas, gracias a todos. Nada, cualquier pregunta que tengan, y de hecho, por favor, manden un correo, si alguien está interesado en venir a Montreal, le interesa este tipo de research, feliz de que me contacten, y nada, esperando que lo hayan disfrutado. Estupendo, Roberto. Oye, un abrazo grande. ¿Ya? Muchas gracias, Alex. Hola, Osvaldo. Y nos vemos más temprano que tarde, profesor. Sí, de todas maneras, espero, y gracias. Y Cecilia, te voy a mandar la concentración, disculpa que no me la tenía, pero es muy baja, muy baja, muy baja. Te la voy a mandar en un correo, ¿ok? Y gracias por su pregunta. ¿Ah? No, bueno. Chao todo el mundo, nos vemos el próximo miércoles en otro seminario. Adiós, colegas. Chao, chao. Muchas gracias, Alex.